Vamos a crear uno nuevo para poner ejemplo y nos aparece esta opción. Acá tenemos una opción rápida y sencilla. Por ejemplo, tenemos dos alternativas para crear sitio web. Uno que sería una anchura fluida y una anchura fija. ¿Cuál es la diferencia de las dos? Cuando nosotros utilizamos la fluida, significa que se va adaptando totalmente al ancho de pantalla. Por ejemplo, vamos a abrir ahora de esa manera. Si nosotros hacemos un sitio web, cuando recorramos esto, generalmente llamado viewport, vamos recorriendo y a medida que se va recorriendo, se va adaptando al ancho total de nuestro navegador web. Pero si nosotros, por otra parte, elegimos una anchura fija, entonces, aunque esto se haga mucho más grande o mucho más pequeño, se va a mantener el mismo tamaño y cuando sobrepase el tamaño pequeño, como vemos acá, nos va a crear un scroll horizontal. Entonces, depende mucho de lo que nosotros queramos hacer. Actualmente es muy recomendable utilizar anchura fluida, ya que nos permite a nosotros hacer sitios totalmente responsivos, o sea, para diferentes dispositivos como celulares, smartphones, tablets, computadoras portátiles, monitores de alta resolución como 4K. Entonces nuestros sitios web perfectamente se adaptarán a ellos si trabajamos en anchura fluida. Luego tenemos la cantidad de columnas acá para tener unas guías de cómo distribuir nuestro contenido a lo largo de nuestro sitio web. Esto podemos cambiar si queremos utilizar una especie de Bootstrap, que sería un framework bastante completo de Twitter. Entonces podríamos utilizar 12. Pero para mayor comodidad, solo por esta oportunidad voy a utilizar 4. Y la anchura máxima de página, en este caso fluida, va a ser de 960. Más de esto, la parte central donde vamos a poner el contenido no va a sobrepasar esto. Lógicamente que después se puede cambiar una vez dentro de nuestro proyecto el tamaño de cada una de las páginas individualmente o de todo nuestro proyecto. Y el medianil sería el espacio existente entre columnas. Voy a hacer mucho más pequeño para tener mayor manejo, 10 píxeles aproximadamente, e incluso podría utilizar 5 de esa manera. Si queremos más opciones y poder deducir qué cosas más nos ofrece, podemos decir acá ajustes avanzados, desplazar. Acá tenemos una anchura mínima y una altura mínima. La anchura mínima, esto como que estamos trabajando ahora con anchura fluida, nos permite saber exactamente cuál va a ser el punto de rotura. Pero luego lo vamos a ver. Esto lo vamos a dejar 320 y enseguida vamos a ver que estos 320 se respeta. La altura mínima no es problema alguno porque a medida que vayamos ingresando elementos, agregando muchos más complementos, se irá desplazando hacia abajo. Entonces, no importa la anchura que le vayamos a dar, de todos modos, en posterior ocasión lo vamos a poder hacer mucho más alto. Entonces vamos a poner 400 acá, simplemente como un parámetro de guía. Luego tenemos los márgenes acá y el relleno. Estos márgenes sería el espacio existente entre nuestra área de contenido, que sería esto, hacia todos los lados, especialmente hacia el lado del navegador, y el relleno sería hacia dentro. Entonces lo vamos a dejar esto de esta manera, esto del relleno también, solo quiero los márgenes un poco más separado, lo vamos a dejar con 20 píxeles. Enseguida vamos a ver a cuál corresponde. Luego tenemos dos resoluciones, uno que sería acá el DPI, el High DPI 2X. ¿A qué corresponde esto? Si nosotros vamos a manejar una resolución estándar, generalmente cuando hacemos nuestro sitio web, voy a abrir Photoshop para ejemplificar un poco acá. Cuando nosotros comenzamos a hacer un diseño en Photoshop o en cualquier otro programa, manejamos resoluciones de imágenes y todo ello.
Por ejemplo, voy a decir nuevo elemento, voy a agregar cualquier elemento acá. Acá, por ejemplo, podemos ver cuando nosotros trabajamos para sitios web, en esta parte mejor vamos a elegir, tenemos diferentes tamaños, pero lo que nos interesa acá es la resolución. Si nos percatamos, tenemos una resolución de 72. Entonces, 72 píxeles por pulgada. Nosotros tenemos esta resolución estándar que generalmente en la actualidad se utiliza bastante en todos los sitios web. Hace el sitio mucho más liviano y se ve perfectamente las imágenes sin perder absolutamente nada de calidad. Si yo voy aumentando esto, por ejemplo, a 150, lógicamente que la página va a ser mucho más pesada y necesitaremos imágenes mucho más claras y de alta resolución para que funcione perfectamente. Entonces, acá a medida que nosotros vayamos trabajando, por ejemplo, para imprenta podemos utilizar, o para una impresora doméstica podemos utilizar 200, y para impresión en una máquina mucho más profesional podemos utilizar 300. Pero para este caso, nosotros nos interesa acá, si vamos a utilizar el estándar de 72 píxeles pp, y en este caso acá, en DPI, sería en una definición superior. Por ejemplo, Retina Display, que suelen utilizar ya gran parte de los dispositivos de Apple, como el iPhone, el iPad, y el iMac y muchísimas otras más que utilizan alta resolución. Entonces podemos utilizar esto. Acá nos dice, por ejemplo, que el uso de imágenes de este tamaño, que prácticamente tuviéramos que duplicar el tamaño y luego comprimirlo, provocaría que la página tarde más tiempo en cargarse. Efectivamente, es así como habíamos indicado. Entonces vamos a cambiar a resolución estándar. Podemos mantener acá, no hay problema. Y vamos a mantener resolución estándar. En este caso, por ejemplo, si vamos a utilizar esto para Retina Display, tendremos que cargar una imagen, por ejemplo, de 400. Vamos a poner acá. Entonces acá tenemos para web, vamos a elegir cualquiera. Y tenemos que saber bien este concepto y es muy importante porque vamos a hacer nuestro sitio web. Muy bien. Yo voy a agregar acá una imagen. Voy a venir, voy a abrir uno. Vamos a buscar cualquier imagen. Por ejemplo, esto. Ok, ya tenemos acá nuestra imagen. Vamos a cambiar esto. Ahora sí. Muy bien. Esta es mi imagen y está a una resolución, digamos, de 72. Entonces, si yo quiero poner a una Retina Display, esta misma imagen que actualmente pesa, por ejemplo, diremos 3 megas. Si yo lo reduzco a la mitad, hasta ahí aproximadamente, entonces seguirá pesando 3 megas esto. Aunque esté más pequeño, pero está concentrado en esta parte todos los píxeles y está muchísimo más claro. Entonces se va a ver increíblemente su calidad en dispositivos de Apple. Por lo tanto, el problema en este caso es que sigue pesando el mismo tamaño que esto. Entonces, depende de nosotros a qué público irá dirigido nuestro sitio web. Para el ejemplo vamos a utilizar estándar. El idioma que nos va a permitir a nosotros corregir la ortografía y otros elementos va a ser el español, entonces voy a elegir eso y lo voy a dejar así. Ahora aprieto OK y me muestra el siguiente interfaz.